Bocheros, un videopodcast de Juanma y Kenneth. Ángel. Buenas. Y nada, pues como veis ya estamos en el programa número 9. Que el amigo de Miguel Seguimos Ángel llegando estaba olvidado. bueno, el amigo de Miguel Ángel que tenemos ahí presentado, que no lo hemos presentado. ¿Cómo se llamaba? Eustaquio. Eustaquio, promotor de un deporte nuevo, bueno, nuevo no, muy antiguo, que lo está rescatando Miguel en su pueblo Las de birras. Valencia, las birlas. Pildas. Y nada, os contamos un poquito qué queremos hacer hoy. Pues fundamentalmente queremos entrevistar a Miguel Ángel, que tiene un currículo muy extenso en la bocha, que voy a intentar acordarme de todo y si no lo voy a leer, que lo tengo aquí abajo. Pero bueno, Miguel Ángel es entrenador nacional de bocha, ha sido responsable de bocha, es árbitro de bocha, es clasificador internacional de bocha, ha sido también seleccionador de bocha, miembro del club Amigos de la Bocha, que es un club de los históricos ya aquí en España. Hasta en 4 Paralimpiadas, si no me confundo, desde Sydney hasta Londres. 5, me falta una, no sé cuál. Río. Río, no sabía que había estado en Río también. Pues en 5 Paralimpiadas y bueno, y creo que va a ser interesante porque tendrá muchísimo que contarnos y nosotros muchísimo que preguntarle. Así que nada, Miguel, bienvenido a Bocheros. Gracias por invitarme a compartir y hacer amistad, a seguir haciendo amistad. Bueno, Juanma en siempre... dime. Dime, perdona que me No, que en este currículum la postilla final es, y lo más importante, es de mis grandes amigos de la bocha, que me ha dado la bocha a mí, personalmente, ¿vale? Siempre está hablando de ti. Mi amigo Miguel Ángel, mi amigo Miguel Ángel, mi amigo Miguel Ángel. Además, cuando estamos pensando, siempre estamos pensando, pues eso, invitados interesantes. Juanma me hace de puente, ¿no? Para ir conociendo gente. Oye, he pensado en esta persona y lo vamos debatiendo. Y Miguel Ángel es como lo vamos a tener de comodín. Juanma dice, Miguel Ángel nos sirve para todo. Podemos hablar con él de cualquier cosa de la bocha. ¿Sabes con quién estuve hablando antes de ayer? Con Hilda. Estoy convencido que Hilda va a salir más de una vez en este vídeo. Convencido. Hilda. Estuve hablando con ella. Juanma siempre aclara, Miguel Ángel podemos traerlo para aspectos técnicos, para aspectos más de arbitraje, organización, clasificación. Tengo aquí una lista también interesante. Pero bueno, aprovechando que estamos iniciando las Paralimpiadas, porque estamos grabando el primer día de las Paralimpiadas, intentaremos publicarlo mañana, que será el segundo día. Vamos a centrarnos en ese tema, ¿vale, Miguel Ángel? Mundo para Paralimpiadas. Y yendo hacia el camino de las Paralimpiadas, tu experiencia, vamos primero a retraernos tu experiencia personal y nos cuentas un poquito cómo te llegaste a la bocha, que te enganchó de la bocha. ¿Empezamos por ahí? A ver, como os decía antes de hacer la carpeta, yo empecé con la bocha de forma casual, de una forma casual. Yo trabajo en un centro de niños y jóvenes con parálisis cerebral, allí en Valencia, en un centro que es de Cruz Roja. Y en el año 92, 93, yo soy psicomotricista y llevaba en el cole un grupo de psicomotricidad, ¿no? Y aparte era el tutor de una clase de los más adultos, de los mayores. Y teníamos todos los viernes, pues los viernes por la tarde nos dedicábamos a hacer la asamblea, donde los chavales planteaban temas de los que les interesaban y yo me la preparaba y al siguiente viernes hablábamos de ese tema y ya generábamos una dinámica de, pues eso, de intentar responder a sus expectativas, sus inquietudes y demás. Y en una de esas ocasiones uno de los chavales que Juanma conoce, Santi Jiménez,
preguntó que él le gustaría hacer deporte y que qué posibilidades tenía. Y entonces dijimos, vale, pues vamos a hablar del tema. O sea, y yo empecé a buscar información. Y coincidió con que en Valencia se estaba creando en ese momento la Federación Valenciana de Deportes Adaptados, federación autonómica que integraba a todas las discapacidades. En un principio algo pionero en España porque fue la primera que aglutinó a todas las discapacidades. Entro en contacto con la que en aquel momento era la directora general, Nuria Caus, y con Pedro Úbeda, que es un deportista paralímpico. Ha sido un deporte paralímpico significativo en el mundo de la natación, que eran los que estaban pues como director y secretario. Y les digo, oye, mira, trabajo en un colegio, quiero irme, y los invité, claro, en vez de hablar yo era mejor que hablara gente preparada. Y entonces me los llevé al viernes siguiente al colegio para que les hablaran de las posibilidades. Claro, el nivel de afectación motriz en el grupo era muy grande. ¿Y qué deporte reunía todas las condiciones para empezar? La bocha y el slalom. Y Pues no te sorprendieron, o sea, llegaron allí y dijeron, tú no sabías qué iban a contar, y de repente empezaron a hablar de la bocha, ¿o qué? sí, claro, ellos conocían un poco la realidad, ¿no? Entonces, viéndolas, porque claro, tanto Santi, Pascual, Carolina, todos, lo que querían saber era qué podían hacer ellos como deporte, ¿vale? Y entonces, claro, todos los caminos indicaban a la bocha. A la bocha. Entonces, ahí fue el arranque mío. Yo conocía algo por las Paralimpiadas de Barcelona, que como se les dio tanto bombo, pues bueno, pues eso, te da a conocer el mundo paralímpico. Y entonces yo empecé a formarme, a hacer cursos de formación, me enteré a través de ellos los cursos que se daban en la Federación Nacional. Bueno, empecé ahí y empezamos con la bocha ahí. Oye, y claro, ¿cuándo pasó de ser una cuestión laboral a engancharte a la bocha? A decir, pues ya me vuelvo friki de esto. muy poco tiempo, porque se dieron dos circunstancias. Una, que yo en el colegio planteé reconvertir una de mis sesiones de psicomotricidad en una sesión de educación física. En aquella época, en los centros de educación especial, la educación física no se contemplaba como algo posible. No existía el profesor de educación física en la pública, en algunos, pero en la privada concertada, que somos nosotros, ni por asomo. Y entonces, pues ahí se creó el primer paso para introducir el deporte en un centro, en nuestro centro, porque luego ahí se generalizó. ¿Qué pasa? Que como Nuria me vio muy entusiasta, me propuso, junto con el presidente Eugenio, que me hiciera como coordinador de la sección de deportes de las personas con parálisis cerebral. ¿Y qué dijo Miguel Ángel? Que sí. Y entonces presentó un proyecto para desarrollar todos los deportes en la sección de parálisis cerebral. La natación estaba muy incardinada ya en la Federación Valenciana, o sea, ya se hacía mucha natación porque había una conexión con los hospitales generales donde normalmente a todas las personas que habían tenido algún tipo de accidente y demás las derivaban a hacer natación, era algo común. Pero los demás deportes, ni la bocha, ni el slalom, ni el tenis de mesa, bueno, se conocía muy poco el ciclismo. Y entonces hice un proyecto para ir desarrollándolos poco a poco, pero empezamos con la bocha y el slalom. ¿Y qué es lo que te empezó a ir al centro de educación especial, a colegios públicos, y ahí empezó mi etapa de enganche, de dedicación que ya he tenido hasta hoy. ¿Y qué aspectos de la bocha te llamaron la atención? Lo que digo siempre, la mirada de uno de los chavales con los que empezamos a jugar. Un chaval que se llamaba Pascual, porque ya falleció hace años, que estaba muy afectado a nivel motriz, pero que tenía una mente luminosa. Y en el colegio todavía no habíamos sido capaces
de darle a él una respuesta a la necesidad de poder expresar y manifestarse, no de una forma motriz, porque ya os digo que estaba muy condicionado, tenía un movimiento muy, muy residual. Y cuando nuestra primera canaleta fue una cuña de estas que se ponían posturales largas, donde yo cogí 2 palos de psicomotricidad pegados con velcro, haciendo de canaleta, de canal. Y entonces se ponía la cuña en los pies del deportista, del chaval, y yo con mi mano desde la cabeza hacía de puntero, intentando respetar el movimiento mínimo del chaval. Así empezamos. Bueno, pues no os podéis imaginar lo que le cambió a Pascual la vida, y esto lo digo así tal cual, lo que le cambió la vida al lanzar su primera bola, siendo él el que tomaba todas las decisiones de lo que quería hacer, sin que nadie lo hiciera por él, que era lo que estaba acostumbrado. Y yo vi los ojos brillar de Pascual cuando lanzó la primera bola y dije, esto tiene sentido y esto hay que generalizarlo. Y así empezó. Bueno. Eso fue lo que primero me llamó de la bocha, es decir, un gesto mínimo que es capaz de despertar una vida. Se me ponen los pelillos de punta. Y luego lo he ido comprobando a lo largo de mis años con la bocha, lo he ido comprobando con cientos de compañeros y compañeras a los que les has ofrecido la posibilidad de conocer la bocha y de integrarse en la actividad deportiva. Ha cambiado vidas, pero no solamente vidas de personas con discapacidad, ha cambiado vidas de personas que se han acercado a conocer la bocha, han generado esa oportunidad y han descubierto un mundo muy desconocido, ¿no? O sea, después de casi 40 años todavía seguimos siendo muy desconocidos. Pero eso para mí fue lo esencial, ¿no? Es decir, la capacidad de transformar una vida y de generar posibilidad. Para mí eso es lo básico. Oye, Miguel, y esos fueron los inicios. Y hoy día, o sea, esos fueron los inicios que imagino que echaste mucho tiempo y eso. Pero hoy día, bueno, sé que, como te conozco y hablo mucho contigo, pues sé que te dedicas a los amics de la bocha fundamentalmente. Pero hoy día, ¿cuánto tiempo le dedicas a la bocha en entrenamientos y en preparación? Porque no solo sé que no solo es en entrenar. El problema, que fue un problema en momentos concretos de mi vida porque me ocupaba mucho tiempo, pero para mí la bocha ahora ya se ha convertido en una forma de vida, ¿no? O sea, forma parte de como mi colegio, que llevo 40 años trabajando allí, forma parte de lo que es mi vida, porque he tenido la fortuna y el privilegio de dedicarme a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Entonces, mira, me os he traído, tú conoces esto. Este es uno de mis cuadernos de bocha. Lo tengo ahí también. Aquí en Alpuente, que da pie a muchas cosas, pues una de las cosas que hago es, cuando pienso en algún ejercicio, me lo apunto y lo desarrollo. Entonces, la bocha está presente en mi vida en el día a día. Eso, el otro día les mandé un audio a uno de los deportistas del club, pues les mando mensajes para que vayan ya entrando en... Quiere decir que la bocha está en mi día a día tal cual estaba o empezó a estar en el día que lo empecé en el colegio. O sea que, sueño... que no desconectas, sueñas con la bocha. Sí. Le decía a Juanma antes al principio que esta noche me he despertado varias veces con el discurso de las cosas que quería deciros, expresar y compartir, y decía, si me preguntan esto, yo tengo que hacer lo posible para incorporar este mensaje, aunque no tenga nada que ver. Es una forma, es decir, yo creo que es importante en la vida compartir lo que te crees, tu forma de entender. Por ejemplo, yo a la bocha, y eso es algo que estaréis de acuerdo los dos y quien nos escuche, decir, cada uno tiene una forma de entender el deporte, y llevado el deporte a una modalidad específica,
entender esa modalidad. Pues la bocha tiene una forma de entenderla, porque de la forma en que la entiendes, luego la vas a jugar o la vas a entrenar, o la vas a arbitrar, o la vas a clasificar, o la vas a organizar. ¿Sabes? O sea, tiene una derivación directa de lo que tú te crees, de cómo concibes una cosa, para luego cómo la desarrollas. Y ahí vienen las diferencias y a veces los conflictos. Pero Totalmente. para mí forma parte de mi vida. Entonces la tengo en el día a día. Estoy Vale, regando y estoy pensando, tengo que puedo hablar hacer? ¿Qué puedo hacer? con Kenny y que me diga ese conmutador ahí que tiene en la boca, que parece interesante. Tal, ¿qué será? Vale. ¿Qué será? Oye, y yendo hacia la temática de las Paralimpiadas, ¿Mm? como has sido seleccionador y eres entrenador, y ya vemos que por ahora eres el top friki de la bocha, que ha pisado bocheros, hablando de los seleccionadores, seleccionadoras, y para, digamos, llevar a cabo bien su función, ¿qué condiciones se necesita para ser un buen seleccionador? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? A ver, lo primero es lo que acabo de decir hace un momento, tener una concepción del deporte y de la bocha, porque ese es lo que tú luego vas a ofrecer como proyecto de seleccionador o seleccionadora. ¿Pero a qué te refieres? Pues concepción Pues, tenemos todos, pero si yo entiendo... ¿qué buena concepción debería tener un seleccionador para No, hacer buena bien no. su trabajo? No hay buenas y malas, hay concepciones singulares, es decir, estamos acostumbrados a estar siempre en oposición con, y lo que dice una cosa que no me gusta, pues es mala. No, es su forma de entender, y la mía es esta. Y luego puede estar la posibilidad de encontrarse, y te puedes encontrar en muchas cosas o en pocas cosas, pero el encuentro enriquece. Pero yo esto de malos y buenos no es... Vale, pues reformulo Y es una la forma, pregunta. pero me engancho a eso. Entonces, para mí, hay una cosa importante, y es, el jugador o el deportista es el referente para todo. No es el seleccionador o seleccionadora, el referente es. Entonces, una característica básica para mí es saber escuchar. Y tras la escucha viene el conocimiento. Entonces, conjugar una forma de entender tú la bocha junto con los deportistas con los que vas a trabajar a nivel de selección, tiene que llevar al encuentro entre tu forma de concebir la bocha y con qué gente estás trabajando. Para que no sea... Porque si se trata de una imposición, va a acabar mal. Si se trata de decir que cada uno haga, va a acabar mal. Se trata de conjugar un proyecto común donde todos nos podamos sentir identificados en una meta final. Y eso lleva... potenciados, ¿no? Y aquí El enlazo hecho con de otra la cosa. colaboración, Claro. la colaboración y digamos, todos los roles se potencian uno a otro, ¿no? Claro. Y aquí viene otra cosa fundamental para mí, para un seleccionador nacional, es rodearse de un buen equipo de técnicos y técnicas. El equipo. Es decir, cuando te rodeas de un buen equipo técnico, la diversidad da más riqueza de opiniones, y entonces puedes desarrollar todo el proyecto consensuado de una forma mucho más directa. Siempre con la convicción de que toda la gente que está se cree ese proyecto. Pero hay algo que nos tiene que identificar. Es decir, tú puedes decir desde cosas elementales como decir, el móvil no se va a utilizar de tal hora a tal hora, que son cosas, normas básicas de funcionamiento de grupos. Y todo el mundo lo acepta porque entiende la razón. No es una norma impuesta, sino que tú razonas lo que puede significar X. A decir, los horarios de comida van a ser esto, o la alimentación va a ser esta, o quien tiene el hábito de fumar en la selección, mientras que hacemos, vale, tú llegas a consenso, ¿ves? La cara. O sea, todo eso tiene que ser consensuado, pero
teniendo como referente que a donde queremos llegar todos es aquí. ¿Tú quieres llegar conmigo? Perfecto, tienes cabida, pero yo entiendo que si en lugar de Miguel Ángel seleccionado estuviera otra persona, a lo mejor eso no sería relevante. Sí. Y lo tienes que entender. Entonces yo creo que lo que te he dicho, primero tener una idea, un concepto del deporte, de la bocha, otro concepto de saber escuchar, es decir, el técnico es quien acompaña al deportista, quien lo acompaña, no quien lo dirige. Y en ese acompañamiento se rodea de otros compañeros y compañeras que hacen de un soporte que es el adecuado tanto en lo que es la atención directa como en lo que es la atención técnica. Es decir, generamos vínculos y no todos tenemos que ser amigos íntimos ni nada, pero sí que es importante que en este caso los deportistas siempre tengan un canal abierto para comunicar sus inquietudes, sus miedos, sus frustraciones que a veces no nos damos cuenta, y que haya alguien del equipo que sea receptor, porque luego el jugador va a saber que hable con quien hable, lo va a compartir, porque lo compartimos, porque eso es otra idea, otra filosofía de entender la selección. Compartimos. Aquí no hay secretos ni nada, sino compartimos para identificar al grupo. Entonces yo sé, Para hacer piña, ¿no? una mañana llega no sé quién a la sesión de entrenamiento, llega con una cara así rara, identifico esa cara. Y entonces sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. O lo que puedo hacer yo o lo que puedo hacer mi compañero Juanma, que tiene una conexión más cercana con ese deportista porque a lo mejor es de su club. Todo eso... Miguel, en relación a esto te quería preguntar, porque habrá gente que no lo sepa o habrá gente que no ha ido nunca a la selección, como Kenneth o como yo. Bueno, yo fui una vez, pero como una vez muy residual. Y Pero te quería fue buena. hombre, fue la mejor. Bien. España ha ganado una Copa del Mundo y yo estaba allí, o sea que es la mejor. La pregunta era, ¿qué diferencia hay entre un seleccionador y los técnicos de la selección? Diferencia, Bueno, ¿qué diferencia, qué funciones para diferentes mí, nos para podemos mí, encontrar? en un momento que el seleccionador se convierte en la referencia con la parte federativa, ¿no? De responsabilidad federativa, director técnico, presidente, sí. Hay una parte de gestión de grupo, o sea, ahora tenemos a un grupo de compañeros y compañeras que están en París, y aunque las Paralimpiadas es un evento muy especial por todo lo que conlleva, estoy seguro que la persona que haya ido responsable del grupo de bocha ha tenido reuniones, ha tenido encuentros para generar la estructura de funcionamiento a nivel de horarios, de sede y demás. Entonces, yo cuando he ido cuando hemos estado planificando una temporada, yo les presentaba un proyecto al director técnico y decía, quiero tantas concentraciones, queremos esto, tal cual. Esa es la función un poco más relevante con respecto al grupo de técnicos para mí, porque en lo que es la parte ya de estar en una concentración o de estar en una competición, para mí el equipo es equipo. Y lo es equipo con todas las consecuencias y asumiendo responsabilidades compartidas. Pero para eso los técnicos se lo tienen que creer también, porque lo de asumir responsabilidades parece que es como a veces sí, pero a veces no, las responsabilidades se asumen entre todos, pero se crean referentes para que si en un momento dado hay que dar la cara en algún sitio, pues no va ahí todo el equipo, eso no tendría sentido, pero sí que va una persona respaldada por todos. Esto es muy importante también. Vale, entonces hemos dicho, el tener una visión, el compartir, el escuchar. Ahora acabas de decir también esa parte del equipo, ¿no? De lo que es la sintonía, la conexión y que somos equipo. ¿Algo más para así que resaltemos para
trabajo del seleccionador. Sí. Seleccionadora. Ilusión, alegría y pasión. Y todo eso se eso- influye mutuamente. Y eso se contagia. Claro. Se contagia. Porque Sí, sí. generar un contexto de ilusión, de alegría y de pasión lleva a estados emocionales positivos. Y tenemos que pensar que la realidad de las personas que practican bocha no es una realidad. Es bastante frustrante en muchos aspectos de la vida cotidiana. Es decir, estamos en un estado en el que la dependencia se sigue fomentando. Y la bocha, su filosofía para mí, la esencia de la bocha va en una línea totalmente contraria. Es decir, la bocha genera independencia. Entonces, ¿cómo llevar a personas que están, y ya aquí me refiero a todo el grupo, llevar de un contexto de dependencia a la no dependencia que te lleva el deporte para mí y la bocha de una forma particular, es un trabajo bastante complejo. Primero porque la estructura en la que estamos de referencia no lo va a encajar bien, no lo encaja bien. Hay otra cosa más importante que eso que acabo de decir, es que los propios deportistas y la inmensa de técnicos y técnicas que conozco más en estos últimos años tampoco se lo creen. O sea, una de las cosas con las que en Amis de la Bocha La familia tampoco, es, sí, esto es un tema aparte de hablar, porque tiene en Amis es que intentamos hacer conscientes a los compañeros que vienen a jugar, a practicar la bocha, que se sientan deportistas. Porque cuando uno se siente deportistas, y aquí enlazo con la idea de que tienes que tener, que es el deporte en la vida de una persona, todo lo que supone, automáticamente empiezas a generar una forma de funcionar diaria que te lleva a ser un deportista y a generar cambios en tus hábitos, en tu alimentación, en tus relaciones, etcétera, etcétera. Si eso fuera algo habitual en el contexto diario, la implantación en el deporte sería mucho más fácil, sería algo natural, pero no estamos en ese contexto. También lo que yo veo, Miguel Ángel, aquí en la bocha en Andalucía, que Juanma el año pasado dijo, así profundizando en cosas, estuvimos hablando de no solamente la parte que tú acabas de decir, que incluso podríamos decir que no hace falta ni ser deportista de competición, pero cuando le metes todo, además, el tema competitivo, claro, el hecho de que se organice, por ejemplo, pues eso, una jornada de convivencia previa a la liga, que lo hacemos aquí en Andalucía, o se organice y hay veces que no se nota el ambiente deportivo, parece más como que vamos todos a echar fin de semana y a divertirnos, ¿no? Y entonces a veces, por ejemplo, toda esa influencia que tú dices pues si yo me meto en el mundo deportivo y le meto también la competición encima, lo añado, lo integro en esa experiencia, pues ese fin de semana me acostaré temprano, tendré en cuenta las horas de sueño, la calidad del sueño, la calidad de la alimentación, y a veces pues no. Y es algo que supongo que, no sé si en algún momento los dos que lleváis más años que un bosque en la bocha habéis visto que eso estaba implementado, o es algo que porque yo digo, bueno, como soy nuevo en esto, aunque llevo ya 2 o 3 años, pero siempre tengo como la esperanza o la ilusión de que esto vaya creciendo quizás hacia esa visión que voy generando. Ahora mismo no está nada implantado, solamente puedes, en una jornada de liga autonómica, pero más grave para mí, no es más grave, no sé cómo expresarlo, en una competición nacional, es decir, tú vas a un campeonato de España y es la competición más relevante en el ámbito nacional. Quiere decir que
aquellos deportistas que aspiran a llegar a lo máximo, y a lo máximo puede ser en un momento determinado poder estar en la selección nacional y participar en un evento internacional como deportista, es quizás la aspiración máxima, ¿no? Ir a un nacional es el preámbulo de generar la otra opción, ¿no? Pero tú te vas a un campeonato de España y si te pones de observador, verás a poca gente que cuando llega calienta, prepara su material, cuando sale de un partido se acerca a una sala a descansar y a estirar, se hidrata cuando puede. Cosas elementales en el deporte de competición, de alta competición. Y vosotros ahí en los amigos, eso tú es dices... muy poco usual verlo. ¿Se ve? Todo eso lo trabajáis en los amigos. Nosotros lo intentamos. O sea, por eso te decía que cuando decía al principio que es importante tener una idea de concepto de deporte, eso te permite que tú siempre tengas eso de referente. Luego la realidad te pone en tu sitio, ¿vale? Es decir, el deporte, los clubs, tenemos una realidad que es bastante carencial para hacer lo que queremos hacer, que es deporte. No tenemos instalaciones adecuadas o disponibles, ya no adecuadas, sino disponibles. Contamos con recursos humanos, técnicos limitados, poco formados o no formados. Tenemos carencia de material adecuado para cada deportista. El acceso a la actividad de entrenar es complicada para unos más que para otros, con lo cual no puedes llevar un trabajo regular de continuidad, es decir, pues entreno 3 días a la semana de tal a tal hora, tal en esta. Eso en muy pocas ocasiones puedes hablar de todo eso que conforma la actividad deportiva de una forma estable y duradera. Entonces en AMIS nos pasa eso. En AMIS yo entiendo que podemos hacer otro programa en que hablemos de cómo hacer la boche a más deporte y menos pasatiempo familiar. Ahí me una cosa que también sabes qué pasa, que yo tengo una lesión física, que quizás el entorno de a lo mejor lesiones de parálisis no estoy habituado, y que vengo de un entorno familiar de tipo fomenta mi independencia, y yo pues bueno, con mi asistente intento ser lo más independiente posible. Entonces a mí nunca se me ha tratado, bueno, entiendo que sí, es de una manera como así de, pues de quitarme cosas que hacer, o incluso tratarme como, ay, mi niño, ¿no? Entonces, claro, yo eso me chirría un poco cuando en el entorno de la boche yo escucho eso de, no es que el niño, no sé qué, es que entonces el niño tiene ya 40 años, 30 o 20 y tantos. El lenguaje que refleja un poco esa visión que estamos hablando de, o sea, no es lo mismo, oye, mi hijo, yo estoy aquí de asistente de mi hijo, de tal, o de mi hermano, que va a practicar un deporte y le voy a ayudar a ser independiente, venimos a echar el rato porque esto le hace feliz, que igual está ese aspecto, pero sí, creo que cambia el matiz bastante, o sea. Pero la idea, y bueno, como hoy vamos a hablar de la Paralimpiada y yo me enrollo también con una persiana, voy a pedirte que traslademos ese tema a otro programa, y le voy a dejar a Juanma que haga alguna pregunta. No, te toca a ti, mira, casualmente la siguiente pregunta que tenemos preparada te toca a ti. No, porque tú en la 4, vamos. La 4 se la he hecho ya. ¿Ya se la ha hecho? Sí. Venga, pues voy con la siguiente. Volviendo a las Paralimpiadas, Miguel Ángel, ¿con cuál de esas 5 en las cuales has asistido, participado, con cuál te quedas y por qué? A ver, yo me quedaría con todas. Es decir, las Paralimpiadas. Pero no, ahora aterrizo. En las Paralimpiadas, como os he dicho antes, es un evento único y excepcional. Es decir, ya estar en una
es como brindarte la... Ahora, voy a empezar por otra cosa. Es decir, esto creo que se lo contaba a Juanma el otro día cuando hablamos por teléfono. Para mí las Paralimpiadas era un evento deportivo del que yo me sentía totalmente enajenado. O sea, no las entendía. Mi forma de entender, igual como en entender la escuela, es decir, yo estoy trabajando en un centro de educación especial y yo, en mi forma de entender la escuela, no haría distinción entre escuelas con etiquetas. Es decir, para mí la escuela es única para todos, ¿vale? Pues para mí era, con esa línea de consecuencia, el deporte era para todos. Y entonces no entendía que se hicieran unas Olimpiadas y que al cabo de X tiempo se hicieran unas Paralimpiadas. Lo veía muy discriminativo y no lo entendía. Entonces me acuerdo que tuve la posibilidad de ir a Barcelona como voluntario y dije que no, porque claro, no quería participar en algo que iba en contra de lo que yo pensaba. Pero claro, cuando empecé el deporte en el colegio y ya me metí en la bocha, pues al poco tiempo José Luis Sirera, que estaba en el 95 por ahí, o 94, estaba de seleccionado, me llamó un día al colegio y me dice: Miguel Ángel, vamos a hacer una concentración, la selección, que estamos preparando Atlanta 96. Y claro, yo fui, evidentemente, me emocioné, dije, hostia, voy para allá porque quiero seguir aprendiendo. Y ahí tuve la primera oportunidad de aprender cómo se preparan unas Paralimpiadas, ¿no? Atlanta 96. Pero cuando ya luego hubo un cambio, estuvo Florencio de seleccionador y ya Florencio me dijo: quiero contar contigo, y fuimos a mis primeras Paralimpiadas, que fueron en Sydney 2000. Bueno, aquello fue, para mí, fue comprobar en el día a día cómo 13.000, 14.000 personas de todos los países, de todas las razas, de todas las singularidades posibles, podían convivir durante 20 días en una mini ciudad creada a exprofeso para estar allí. Y para mí eso supuso un aprendizaje bestial que reafirmó muchos de mis principios en educación o como persona, fundamentalmente. Es decir, es posible convivir desde el respeto con personas tan distintas, donde llega un momento en el que la diferencia no la contemplas, o sea, simplemente ves a la persona en el día a día. Ibas al comedor, un día comías con unos, otro día con otros, ibas a ver un deporte, te juntabas, o sea, eso fue para mí el aprendizaje más importante. Y por eso Sydney puede ser que fue la primera, la que me hizo aterrizar en que mis ideas eran posibles, se podían hacer, no eran una utopía, ¿no? Qué chulada. Y luego la última, la de Río 2016, en la que fui por primera vez fuera de la selección nacional, fui como clasificador internacional. Ah, por eso yo no la tenía controlada. Y claro, ¿qué te pasa como clasificador internacional? Algo que a mí me pone loco, y es que puedes dedicarte a ver bocha desde que empieza la jornada hasta que termina, porque cuando estás con la selección, evidentemente la dinámica del grupo te hace tener que irte, no sé qué, y a veces te pierdes partidos que te gustaría ver, Juanma, tú eso lo sabes. Pero como clasificador yo me pasaba, estuve todos los días que duró la competición de bocha, desde el primer momento hasta el que terminaba el último partido, a pie de pista. Y además te lo digo así, como privilegio, a pie de pista, con mi cámara grabando ya. Y entonces disfruté de esas Paralimpiadas, disfruté como nunca, porque me empapé de ver partidos, jugadores, gestos, estrategias. Entonces esa la tengo como algo especial por esa razón, ¿no? Luego, en los siguientes años que he seguido yendo de clasificada a competiciones, ese privilegio de vivir la bocha así en primera línea es algo que me llena y que me puede ver un gesto armado durante 2 minutos para luego ¡pam! Y hacer un jugadón de miedo, ¿no? Eso es un orgasmo bochero
Orgasmo Miguel, bochero. Miguel, pero hay una Paralimpiada que yo creo que, vamos, yo a lo mejor pensaba que iba a ser una de tus preferidas, pero bueno, da igual. Era simplemente, pues, fue la Paralimpiada que compartiste con uno de tus grandes amigos también en la bocha, que es José Vaquerizo, ¿no? Vaque, Sí, Pekín. Pekín. Y claro, José, miembro de tu club, deportista que empezó contigo y terminó contigo, hoy día muy amigo tuyo. De hecho, ayer lo vi ya en las redes sociales hablando a él de su experiencia en Paralimpiadas y eso. Y mi pregunta es, ¿cómo se vive esa preparación? Pues claro, esa preparación me imagino que te la comiste tú, ¿no? Me imagino que o con otros compañeros o tú solo con él, no sé. Bueno, Esa preparación, cuéntanos un poquito, porque es que recuerdo una anécdota que me contaste de cómo decidisteis preparar cuando que te dijo, yo quiero estar en la selección y quiero ser, sí, sí, así empezamos en el... pues Pero quiero, Pekín tuvo una singularidad importante en el mundo de la bocha, y es que fue la primera vez que se introdujo el plan ADOP en el deporte paralímpico. Y yo tuve la posibilidad de dedicarme durante los 4 meses previos a Pekín a dedicarme solamente a entrenar. O sea, el plan ADO me dio una beca en el que me permitió que mi empresa me diera el permiso para dejar de trabajar en el colegio y durante 4 meses me dediqué a entrenar. Luego también se dio la circunstancia de que en Valencia generamos un grupo de tecnificación donde de la selección 6 deportistas eran de la Comunidad Valenciana. Bueno, Paco Beltrán se vino de Madrid, vuestro Manolo de Andalucía, se vino a Valencia y entonces entrenábamos 8 horas diarias a la bocha. No a la bocha en el campo técnico, nos íbamos a la playa, al gimnasio, a la piscina, bueno. Entonces, para mí el proceso ese fue impresionante, pero recuerdo el proceso, ¿no? Luego, la vivencia con José es especial, ¿no? Porque para José fue ver cumplido su sueño y entonces bueno, yo cuando José se quedó campeón de Europa, campeón del mundo y luego fue medallista paralímpico, fue como el culmen de ese proceso que se inició 10 años antes. O sea, José llegó a su máxima madurez deportiva después de 10 años currándoselo como solo. Y es de las personas que tenía integrado el concepto de deporte y se comportaba y actuaba como tal. Bueno, alguna vez se desmadraba, pero es Como cosa, todos. esencia de su anarquía muscular, como él se llama. Pero era un deportista. Entendía el deporte como deporte. Había sido nadador antes, con lo cual ya tenía esa experiencia. Pero con la bocha fue decir, el primer día que nos juntamos en el colegio, ¿qué es lo que quieres? Esto. Yo le dije, para esto tienes que currar, ser constante y tal. Y él dijo, estoy dispuesto. Y después de 10 años llegó. Entonces es muy emocionante porque, claro, el vínculo personal es muy grande, pero también porque te lleva a la realidad de que cuando trabajas, eres constante, los objetivos se pueden llegar. Tardan más o menos porque también tienes que tener todas las circunstancias y, y pueden incidir de una forma que beneficie más o que facilite más o al revés. Entonces, pero lo bonito ahí. Y luego en Pekín también se dio la circunstancia de que otro gran amigo, Álvaro Galán, iba como seleccionador que nombré yo después de la etapa de Florencio. Y para mí también fue significativo porque fue el primer seleccionador con discapacidad, que a mí me costó convencer a la gente de la federación y del comité para que aceptaran que Álvaro fuera seleccionador. Entonces fue como romper también otra brecha, ¿no? Conceptual, ¿no? De esas cosas barreras mentales que todavía seguimos teniendo, ¿no? Entonces también fue significativo por esa razón. Y luego porque el grupo, el equipo, funcionamos como equipo. Había un ambiente muy majo y tal. Pero bueno, ya decía yo por eso que me quedaba con todas.
Pues porque sí, porque quizá de la que pueden menos sacar aspectos. de la que más sinsabor tengo fue la de Londres, porque en Londres se dio la circunstancia de lo que os comentaba antes, cuando el equipo no es equipo, cuando no hay una línea de actuación, y entonces hubo ahí para mí, lo peor que puede pasar, y es que los deportistas estén en un contexto, o sea, los deportistas a una Paralimpiada van con la máxima ilusión. Lo más fácil que tenemos los técnicos que estamos ahí es facilitarles y acompañarles para que vivan esa experiencia de la forma más gratificante, porque puede ser única, más allá del logro deportivo, de que si consigues o no, es la experiencia vital. Eso hay que cuidarlo mucho porque es como si a ti te ofrecen esa posibilidad, es decir, el hecho ya de vivir en una ciudad con un montón de... es una experiencia única. Entonces los Totalmente. técnicos solo nos cabe acompañar para que esa vivencia, esa experiencia sea lo más positiva, ¿no? Pero cuando nos convertimos en lo contrario, porque el protagonismo lo queremos tener nosotros, ahí. Y en Sí, Londres no. 2012 pasaron cosas que yo creo que ahí nos equivocamos, y me incluyo yo, ¿eh? O sea, ahí me incluyo porque soy tan responsable como Pero bueno, te comiste en la ceremonia de clausura un concierto gratuito de de Coldplay Coldplay. en Buah, primera además fila. lo vi pasar, lo toqué. Cuando entraba en el lo toqué. ¡Ah! Menudo chute. Sí, Qué guay. Oye, estuvo y en súper toda guay. esta historia paraolímpica, habrás visto, pues eso, las diferentes ciclos de más jugadores, menos jugadores, ¿no? Sí. ¿Cómo han sido las representaciones de España en bocha a lo largo de los años? Pues Y, mira, y los resultados que hemos ido teniendo. España pasó en todo este 20 y tantos años, 25 años, ha pasado del año 92, 96, en 96 en adelante fue cuando empezamos eh, de ser un referente, junto con Portugal, de ser un referente a nivel mundial, hemos pasado prácticamente al anonimato. De hecho, en Tokio fue la primera vez que no tuvimos representación, ¿no? Entonces eso es para reflexionar, ¿no? Porque no sería muy simplista decir ha sido por esto, ¿no? O sea, se han dado muchas circunstancias, pero sí que hay una realidad que no ha cambiado, ¿no? Y es que la bocha como deporte no ha tenido estructuralmente el soporte que debería tener cualquier deporte que es paralímpico y que en un momento dado representa. Lo que pasa es que la filosofía para mí, y hablo con libertad y pues eso, expresando lo que siento, en el deporte en España, en el deporte, y creo que lo sigo viendo, se funciona mucho con el resultadismo, ¿no? Es decir, eres en función de que consigues o no consigues medalla. Si consigues medalla, sigues aquí, y si no consigues medalla, pues te vas para abajo o desapareces. Y esa filosofía yo creo que se incardinó en la propia selección, pues desde Londres, para mí desde Londres hacia acá, caímos ahí en esa dinámica, ¿no? Entonces he visto muchos deportistas con mucho talento, con posibilidades de llegar, que se han quedado en el camino por esa y por otras razones, ¿no? Entonces eso es triste. Pero también es verdad que creo yo que antes al deportista y a los técnicos tenían, aparte de tener talento, se les dejaba ser ellos. Tenían personalidad. Yo pienso en una Hilda, en un Paco, en un Manolo, tenían una personalidad que cuando se encontraban con situaciones que no les gustaba o que creían, lo expresaban. Y entonces que había la posibilidad de cambiar la realidad, ¿no? O de transformar cosas que... Y luego, eso también lo ha vivido Juanma en los años en aquellos años, todos los técnicos, fuéramos de donde fuéramos, teníamos una conexión. Es decir, tú ibas a un campeonato de España, estábamos todos juntos,
pero había una conexión entre todos que facilitaba el compartir, el decir, o sea, yo recuerdo con Juanma y con mucha otra gente, ¿no? Estar hasta las 4 a 5 de la mañana. No, esto queda off the record, ¿no? Porque no era algo que en teoría tienes que hacer, ¿no? Por el descanso y demás. Pero estabas hasta las 4 o las 5 de la mañana hablando en el hall del hotel, hablando de bocha. Hablando de bocha. Y cuando se incorporaba un club nuevo con gente técnica nueva, se les facilitaba entrar en esa comunión, ¿no? Luego te veías en la competición y aparte de respetarte como competidores y demás, había una sinergia, como decía, que te apoyabas. Es decir, yo podía estar en un momento dado apoyando a un deportista de otro club en un momento dado porque los técnicos de ese club estaban en otra situación y se vivía eso, ¿no? Eso se trasladaba también a la selección. Esto no quiere decir que no hubiera malos entendidos, conflictos y demás. Donde hay grupos humanos y donde hay intereses, siempre hay conflicto. Lo que tiene que haber es la capacidad para resolver esos conflictos y que no trasciendan o estén por encima, en este caso, del deporte y de una Entonces, realidad. de alguna manera, si te he entendido, en esos tiempos que éramos referentes había más representantes y tú notabas que esa estructura que tú dices, ¿no? Donde facilitaba esta sinergia de profesionales, deportistas y demás, se ve con el tiempo los beneficios de esa forma de gestionar la bocha. De esa forma de vivir la bocha. De vivir la bocha. Y una pregunta, entonces ahora, porque a mí me ha dado esa sensación también, a veces, de lo poco que conozco, que es la parte como de más individualismo, ¿no? ¿Sabes? De más como que... A ver, es que puede parecer feo, pero como que cada uno va a lo suyo. No sé cómo decirlo. También entiendo lo que tú dices de, oye, se les dejaba ser uno, hacer ellos mismos, ¿no? Enlazo con lo que estás diciendo y te doy la visión que yo tengo. Antes os he hablado desde el principio de tener un proyecto, ¿no? Para mí, la bocha no son solamente los deportistas, no solamente los técnicos, son deportistas, que son el eje sobre lo que gira todo el deporte. Estamos los técnicos, entrenadores, están los árbitros, están los clasificadores, está la estructura directiva y organizativa de la federación. Y si todo se conforma en un proyecto común, todos estamos ligados. Hay conexiones. Y una de las cosas que decía antes, hace años, la gente sabía de la selección, que pasaba los resultados, el contexto ha cambiado, hay muchas más competiciones que había en los ciclos anteriores, donde había europeo, Copa del Mundo, Campeonato del Mundo y Paralimpiada. Ahora en un año, en una temporada, tienes cientos de competiciones, ¿no? Eso ha cambiado, es una realidad que ha cambiado, que también hay que entender. Pero los árbitros van a la suya. Entenderme bien esto, ¿eh? O sea, no lo digo de forma peyorativa, sino que tienen su propia organización, su propio funcionamiento, y lo que pueda pasar con los deportistas, con los técnicos, con la organización del evento, lo pueden verbalizar de puertas para afuera, pero no hay una implicación directa. Hay una especie de indiferencia. Los clasificadores en nuestro país ya son como una especie a extinguir. Estamos, pero cada uno está sin saber del otro. Los entrenadores, los clubs, cada uno se busca la vida. Y si en esa buscarse la vida me acompaña otro que coincide, perfecto. Pero si no me sigue, ahí te quedas. ¿Todo eso era diferente al principio? Era distinto. Yo creo que la convivencia hace mucho. O sea, la posibilidad de estar en un campeonato de España todos juntos, donde se hacía una reunión técnica con todos, pero que el sábado, no me acuerdo, el sábado por la tarde la competición terminaba antes y se daba la posibilidad de que todos los deportistas se reunieran entre ellos
y los técnicos nos reuníamos entre nosotros. Y entonces el coordinador nacional, que en ese momento era yo, luego me reunía con los representantes de los técnicos y los deportistas y recogía los aspectos positivos, no positivos, ideas, posibilidades que yo intentaba configurar en un proyecto que se proponía al inicio de la temporada y que era compartido con todos los clubs para que pudieran hacer sus aportaciones antes de ser aprobado. Y en ese proyecto entraba la formación, las competiciones, la selección, todo. Y entonces tú tenías una visión global permanente de todo. Y entonces no te resultaba ajeno que si veías a un clasificador pudieras hablar con él porque sabías cosas, o un árbitro. Ahora yo creo que eso se abandonó desde hace tiempo y para mí ha sido un error conceptual, ¿no? Conceptual de concebir lo que tiene que ser la estructura de un deporte, ¿no? Y O sobre vemos todo la ahí globalidad, hay una cosa o que estás hablando durante todo este tiempo que subyace, que es o sea, el espíritu de evolución y de mejora. O sea, de ir mejorando. O sea, cuando en un grupo de personas, como tú bien dices, siempre los roces, los desacuerdos forman parte, igual que los acuerdos y la sintonía. Pero cuando los desacuerdos no son como aspectos a aprender y a mejorar, sino que se toman como batallas, como bien quien lleva la razón, o quien gana, o quien está correcto y equivocado, entonces no se avanza ahí y se crean brechas. ¿Y eso sabes a dónde lleva? A algo más grave para mí. Lleva a la servidumbre crítica. Es decir, nos están llevando a que la gente calle, agache la cabeza, pase lo que pase, se desconecte o se desentiende de la realidad y que no se tenga una actitud crítica, un espíritu crítico propio que puedas manifestar en momentos determinados, entendiendo que cuando lo hagas se te va a escuchar. Entonces, ahora yo me callo, y eso te pongo ejemplos. Ha habido deportistas que han vivido en la selección situaciones y se han callado, no han dicho nada. ¿Por qué? Porque lo que querían era seguir ahí. Sabían que si manifestaban disonancia, desaparecer. Lo mismo con técnicos y lo mismo con X. Entonces, hemos ido ahí. Es decir, si no estás conmigo, estás contra mí. Eso Y eso no es va a ningún lado. lo peor que puedo. O sea, no entiendo. Es decir, el deporte es una actividad que genera posibilidades a todos los niveles. Los beneficios de la práctica deportiva están dichas por activas y por pasivas en todos los idiomas y de todas las posibilidades. Pero no somos capaces de generalizar esos beneficios a todos los ámbitos y de una forma mancomunada. O sea, trabajar en lo que es más importante que ir cada uno a la suya. Que lo que estás hablando, o sea, no solamente se aplica a la selección o a tal, se puede aplicar a un club o incluso a una familia, ¿no? O sea, hay una cosa que Juanma y yo hemos encajado muy bien y el podcast va creciendo creo que una de las cosas porque los puntos, o sea, nosotros terminamos uno de los programas y nuestra conversación es ¿qué se puede mejorar? Y no creo que ninguno de los dos, si hace un punto de vista crítico, decir, oye, ¿qué neta has pasado hoy hablando? Demasiadas preguntas, o tal, o no sé qué, o... Claro. El otro lo escucha, lo asimila, no se lo toma como algo de me quiere machacar y creo que evolucionamos en más. Un deportista que no tenga la capacidad de asumir sus errores o sus cosas que puede mejorar, ¿dónde va? O sea, tú imagínate un deportista que tú le estás entrenando y tú le digas, no, mira, mejor coloca la canaleta así, asado y te diga, ¿por qué? Porque yo quiero hacerlo así y tal, igual. Y ese termina, como tú bien dices, en ese servilismo. Me acuerdo que nuestro compañero de Andalucía, Pepe Tierra, Juan Manuel, yo no sé si lo has escuchado alguna vez. Pepe Tierra, que le gusta mucho intentar ayudar a sus deportistas, cuando encuentra un deportista que no les hace
ni caso, el pobre se desmoraliza mucho, porque dice, es que yo creo que lo voy a dejar porque no me hace ni caso, le digo que haga esto, lo otro y luego hace lo que quiere. Claro, si tú haces equipo, al final tienes que ir limando para poder entrar en esa sintonía, ya sea como entrenador, jugador, como club, como seleccionado. Porque es que si no, no hacemos esa estructura de equipo. Claro. Voy a estoy interrumpir, enrollando. voy a interrumpir un poquito a Miguel. En relación a lo anterior, que yo aquí tengo una reflexión y una pregunta también, un poco para ir avanzando. Eh, yo creo, bajo mi punto de vista, además lo tengo aquí anotado, que hay dos cosas que tenemos que cambiar desde mi punto de vista que he manifestado en muchos foros para que la bocha nacional avance. Y en definitiva, de las dos que iba a decir, una de ellas ya la has dicho, que también la expresó aquí Félix, el compañero de Aspaseba Badajoz, de Aspaseba, también la expresó en un podcast, que es que la convivencia entre clubes es necesaria en los campeonatos de España, porque eso une a los clubes y eso te hace conocer a la gente y ya dejan de ser rivales por ser rivales deportivos, pero no rivales en la vida bochera, por así decir. Y otra, que es la que yo quiero aportar, es que hacen falta encuentros formativos, clinic, charlas, de todo ese tipo entre personas que nos dedicamos a la bocha o que le estamos dedicando tiempo a la bocha, porque creamos vínculos y sobre todo porque nos enriquecemos unos de otros y hacemos, eh, impregnamos ideas, trasladamos ideas, y eso me parece fundamental. Y creo que ahí la federación tiene mucho que aportar porque creo que incluso en este vídeo podcast lo he dicho alguna vez. Yo cuando empecé en la bocha, mis primeros años de la bocha, yo creo que dos, tres veces al año iba a Madrid. Dos, tres veces al año iba a Madrid para un curso, una charla, una reunión, pero dos o tres veces iba a Madrid. Ahora no hay ningún encuentro anual de nada, de nada. Y los que hay, los hay online. Entonces, Una, esa es mi una, aportación, pero te quería preguntar yo, Miguel, ¿qué otros cambios crees tú que se pueden ir dando para que la bocha nacional vaya creciendo o vuelva a ser lo que fue? A ver, primero, yo lo que aportó Félix y lo que has dicho tú, lo hemos comentado, es necesario, pero yo voy más allá, es decir, no creo que la relación entre los clubes se tiene que fomentar en las competiciones. Yo creo que la relación de los clubes se tiene que fomentar durante toda la temporada. O sea, igual como, es decir, estamos acostumbrados en la estructura en la que estamos contextualizados a tener liga autonómica, campeonato nacional. En las ligas autonómicas hay una oportunidad, es una primera oportunidad en la que los clubs de la propia autonomía pueden generar vínculos y de relación, no solamente ya ligados a su propia realidad, sino a proyectar qué es lo que queremos, por ejemplo, de un campeonato de España. ¿Qué es lo que queremos? Queremos estas condiciones. Entonces, si vamos a un campeonato de España y no nos encontramos estas condiciones, como ya lo tenemos hablado y vinculado en nuestra autonomía, podemos hacer fuerza, más fuerza, que si lo dice solamente un club. ¿Vale? Entonces, la relación entre los clubes, para mí, es necesaria hacerla de una forma permanente, y para eso está fórmulas. La formación es una de ellas, pero hay otras múltiples. Y yo no me creo del todo que generar esto sea exclusivamente responsabilidad de la estructura federativa. Es decir, en una realidad donde estamos todos deberíamos o podemos tener la capacidad para generar vínculo. Es decir, nosotros, como amigos de la bocha, antes de la pandemia estuvimos como 3 temporadas haciendo encuentros formativos con Amix. Y durante 5 meses, cada mes, convocábamos un fin de semana para hablar de un tema. Psicología deportiva,
entrenamiento para BC3, perfiles funcionales de las distintas categorías, y venía gente de toda España. Venían técnicos y técnicas de todos los clubes de España. Nos juntábamos 35 o 40 personas un día. Y fue iniciativa nuestra. Encuentros formativos con AMIS durante 3 temporadas. Lo hicimos por nuestra propia iniciativa. Ni recurrimos a subvenciones, ni a la Federación Valenciana, ni nada. Quiere decir, los clubs, las personas que estamos en los clubs, los árbitros, los clasificadores, tenemos la posibilidad de generar. Ahora, sí que aquí tenemos que tener una estructura federativa abierta a esa posibilidad. Que cuando surge una iniciativa, diga, o te ignoro o no quiero saber nada de ti, que es lo mismo. ¿Vale? Ahí añado Sino, lo que... oye, mirar, AMIS de la Bocha ha hecho estos encuentros formativos. Vamos a pensar, ¿esto es una idea que se puede extrapolar a otras comunidades? Voy a apoyarlo. ¿Cuántas veces he escuchado yo la renovación de los deportistas de la selección que van cumpliendo años, y mientras otros países están trabajando con grupos de 20, 30 deportistas, en España apenas se trabaja? Tenemos un campeonato de jóvenes promesas que en esta última edición de marzo o abril pasado fue testimonial, el deporte base. Y entonces el discurso es que eso lo tienen que llevar las federaciones autonómicas, es responsabilidad de las federaciones autonómicas. Y yo le digo a la nacional, a ver, si tú estás diciendo que la selección nacional se tiene que nutrir y organizas un campeonato de jóvenes promesas, lo lógico es que haya una coordinación de trabajo, de proyectos, de metas, de formas de hacer. Pero se queda en la incomunicación, es decir, esto es cosa tuya, no es cosa mía, ahí te apañes. Llega al campeonato de España de jóvenes promesas y van 16, 17 chavales en un... Ahí... ¿Sabes? Entonces tenemos que asumir, es cuestión de coherencia y de tener un proyecto común. Pero en ese proyecto común... Y de compartir. Nosotros en AMIS todo lo que hacemos lo intentamos compartir. Claro, Es decir, si hacemos un documento de entrenamiento, no nos lo quedamos para nosotros, lo compartimos, y que ahí es lo que yo quería... la enriquezca, le aporte su singularidad, y es así como se crece. Si hay problemas con los árbitros, los clubs, no podemos ser indiferentes a esa problemática, porque nos podemos quedar sin árbitros en un momento determinado. Y entonces, ¿qué pasa? Los clasificadores, se habla mucho de clasificación, pero la gente entiende o sabe de verdad que es un proceso de clasificación. ¿Qué significa clasificar a un deportista que va a competir en una categoría? ¿Cuál es? No lo sabe, mucha gente no lo sabe. Entonces es muy fácil decir, en un campeonato, escúchate, Miguel Ángel, ¿cómo ese puede ser BC1? Es un BC2 clarísimo. Tú entonces le tienes que explicar, oye, que no, que eso tiene que ser algo habitual. Tiene que ser algo habitual. Entonces eso hace que todo lo demás sea mucho más fácil. Perdona que he estado ahí intentando aportar, porque ahí hay dos cosas que me llaman la atención de todo lo que estamos hablando. Primero es, tú dices la estructura, ¿no? Y ahí quizás añado o resalto una cosa que Juanma y yo hablábamos, porque a mí me sorprendió cuando Juanma volvió a la Bocha, que yo había estado el año anterior. O sea, Juanma también comparte conmigo todos los ejercicios. Juanma para mí es como mi entrenador. Somos de clubes diferentes, pero Juanma es como mi entrenador. Y me ayuda a entender el juego, me ayuda a entender mis opciones, todo eso. Eso es genial. Entonces Juanma dijo una ocasión que a mí me ayuda a entender desde aquel momento, y ahora añado lo que tú estás diciendo, que es,
si no compartimos, la bocha en España no avanza. Entonces, digamos que, bueno, yo a nivel de mi trabajo, me dedico a la psicología, ayudar a las personas. Si por ejemplo yo ayudo a una persona que viene sin tener en cuenta su entorno, su contexto, su familia, su pareja, sus hijos, tal y cual, en muchas ocasiones yo podría desarrollar terremotos familiares. Si yo no tengo en cuenta que esa persona pues tiene una pareja, tiene una familia, tiene todo eso. Claro, cuando decís, no, es que en Amig compartimos, Juanma, comparte, y a una estructura con un proyecto común. Entonces entiendo, igual que tú, estoy de acuerdo que todos somos responsables y podemos aportar. Sí, todos podemos tener la ilusión, no solamente individual de hacer mi labor y tal, sino la ilusión de formar parte de la bocha española. No sé si a nivel federativo yo todavía no tengo mucho contacto ni experiencia. Lo que sí entiendo es que ese espíritu ilusionante de concepto holístico de la bocha en España orientaría la gestión de otra manera. No sé si me estoy haciendo entender o me estoy divagando mucho. Pero la cuestión Sí, es el hecho de que un pensamiento más individual no permite avanzar a la bocha en España. Porque estábamos preguntándote alrededor de, oye, ¿qué pasaba antes? Porque hay más representantes antes que ahora, que podemos volver a hacer, ¿no? Claro, los clubes, los deportistas, todos los técnicos podemos presentar proyectos y hacer cosas o ideas que fomenten el desarrollo, y con todo este rollo que estoy contando es que creo que lo relevante detrás de toda esa iniciativa está la intención de hacer crecer la bocha en España. No solamente que el club tal tenga más deportistas por yo que sé qué, o que el deportista tal tenga mejores resultados. Pero es que si no metemos eso... Bueno, entonces escuchar ahora... o sea, si la federación, nueva etapa si la federación no tiene ese espíritu, entonces no va a escuchar. Eso que tú decías, oye, que los técnicos, los clubes puedan hablar, pues si la federación no tiene el espíritu de hacer crecer la bocha de una manera real, pues entonces dirá, yo paso, no hago esto, no hago lo otro. Claro, pero no se trata de que cuando la realidad no te acompaña, el camino más corto es decir, pues allá se apañen, ¿no? Eso es lo que nos está pasando realmente. Entonces, cuando hay pocas voces que se mantienen ahí manifestándose, es mucho más fácil que el discurso se acabe diluyendo, porque si yo soy responsable de una federación y veo, mira, he organizado un campeonato de España con estas deficiencias que no tenían que haber estado, pero la gente se ha ido y me ha dicho nada. Y solamente ha habido alguien que ha comentado algo, pero ahí se queda. Y convierte el campeonato de España en una estadística, no en una reflexión cualitativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la temporada siguiente te vas a encontrar lo mismo. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Pero si en un campeonato de España pasan una serie de cosas que no son las adecuadas, las condiciones de organización de un evento deportivo a todos los niveles que se requieren, y los clubs, todos los clubs, se manifiestan y lo comentan, es mucho más fácil poder cambiar, hacer reflexionar a quien está haciendo eso que hay algo que no tiene que permitir. Y que no pasa absolutamente nada por reflexionar sobre eso y mejorarlo. No pasa nada, no se acaba el mundo ni la gente va a morir en el intento. Claro, mira, es que hay cosas que yo creo que no se deberían... la palabra permitir, y si digo permitir parece así como muy, pero para mí son como de dignidad. Es decir, si estamos practicando un deporte para un grupo de personas que lo tienen súper complicado, que requieren que las condiciones, hoteles, instalación, el transporte, requieren unas condiciones
muy complejas porque son muchos recursos. No puedes convertir el esfuerzo que cada club, cada persona individual, cada club hace, no lo puedes tirar por tierra cuando vas realmente a un campeonato donde vas con la máxima aspiración deportiva y lo que te encuentras son condiciones que en lugar de facilitarte que tú hagas todo lo que has estado trabajando durante la temporada, lo convierten en un obstáculo. Y tu atención lo centres en, ostras, para ir a calentar tengo que subir, dar la vuelta al pabellón a pleno sol de 40 grados, tengo que salir media hora antes de lo previsto, con lo cual mi calentamiento se reduce. O sea, tu atención se va a otras cosas que no tendrían que irse. Ya. Eso es una cuestión de planteamiento técnico. O sea, estamos en una federación de deporte. Si estamos en una federación de deporte, no estamos en una federación asistencial, ni en una federación de subvenciones para la vida de calidad, no. Estamos en una federación de deporte. Y los clubs estamos inscritos a una federación de deporte. Por lo tanto, todo tiene que ir correlacionado. Claro, Luego, las realidades, como hemos hablado, pueden condicionar, pero hay cosas que no se deberían permitir que sigan sucediendo, porque puede, o sea, la organización de un evento, como, bueno, las Paralimpiadas ahora son un ejemplo. Hay una organización bestial, pero surgen imprevistos, cosas que tenían que pasar de una forma, pero hay una capacidad de adaptación para que al final la identidad del evento no se pierda. Sí. Pero si tú no tienes capacidad de adaptarte para dar solución a los imprevistos, porque además cuentas que la gente entiende que un imprevisto se puede dar, pero como el conjunto se mantiene identificado, la posibilidad de que esa pequeña interferencia o pequeño problema que pueda surgir se asume de una forma mucho más fácil y se acepta mejor. Pero cuando todos son y se pierde la identidad, tú te vas a la cama diciendo, hostia, es que me he tirado para comerme un bocadillo, me he tenido que ir a no sé dónde. Sí, y resulta que, o sea, cosas que no se queda claro que para mejorar la bocha tenemos que hacer piña todos y escucharnos y aprender unos de otros. Permíteme que vamos a centrarnos en las Paralimpiadas de hoy, porque se nos va la hora y todos los temas son súper interesantes. Entonces, como te tenemos de comodín, pues iremos ampliando temáticas específicas. Este año en las Paralimpiadas has visto que hay varios andaluces de técnicos. Andalucía tiene buena cantera de técnicos. Y, oye, ¿conoces a los deportistas que van? A Sara, a Magoya, a Basile. Conozco de una forma más profunda, sí, a Basile, con el que he trabajado en la selección y demás, a Magoya porque la conozco de toda la vida, y con Sara porque la he visto competir en los últimos años. Sara lleva pocos años en bocha, creo que son 3, si no recuerdo mal. Sí, entramos juntos en la misma... Basile lleva ya un montón de años y yo creo que para él haber alcanzado París 2024 es haber visto cumplir uno de sus sueños, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, con muchas piedras en el camino. Y en el caso de Amagoya, pues bueno, es una deportista de largo recorrido. A Amagoya la veo como más aislada en el conjunto, porque en el caso de Basile y de Sara sí que veo que han tenido en este proceso de preparación de las Paralimpiadas de París, han tenido un proceso de acompañamiento de un grupo técnico. Y aquí es otra de las realidades. Antes decía que vamos a tener un cambio significativo a nivel estructural, porque de estar la bocha en 2 federaciones vamos a pasar a una, pero esta diferencia de tener 2 federaciones ha reflejado durante muchos años la disparidad de funcionamiento y de consecución de objetivos y de metas y demás, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora, por lo que yo conozco, porque conozco a los técnicos que están en la selección, han intentado hacer un trabajo
acompañando a los deportistas y trabajando para ellos, ¿no? O sea, en conjunto. Y eso yo creo que se nota. Se nota cuando los ves competir. Yo los vi en Póvoa, los vi en una competición anterior, no me acuerdo, y lo puedes intuir y lo puedes percibir, ¿no? En la Yamagoya creo que ha sido un proceso más aislado, más individual, ¿no? Entonces ahora faltaría saber realmente, que yo creo que, conociendo a la gente que está allí, es en un evento así hay que hacer piña, y lo que no se ha podido solucionar antes de ir hay que dejarlo y centrarse en el evento deportivo y la experiencia vital que supone, y todos los problemas que puedan ir surgiendo de los imprevistos, resolverlos en piña, porque es la mejor forma de hacerlo. Y luego, cuando termine, decir, venga, nos hemos encontrado con esto no nos puede volver a pasar, o esto se puede mejorar, o esto, pero a posteriori. Ahora yo creo que tienen que estar centrados, me imagino que será así, en que hoy empieza la competición y hay que estar a tope, en el que cada uno dé lo mejor de sí. El trabajo que tenían que hacer ya está hecho, haya sido X, está hecho ya, y solo cabe competir y dar lo mejor. Yo creo que eso es lo que van a hacer. Y yendo a lo cuantitativo, ¿tú crees que hay posibilidad de alguna medalla o no crees que hay posibilidad de medalla? Bueno, para mí esto es otro de los problemas que hay. Es decir, estamos acostumbrados, lo he dicho antes, a centrar la evaluación en función de un resultado y no del proceso. Para mí es mucho más enriquecedor, por ejemplo, por lo que conozco, ser conocedor de el proceso que ha tenido Sara desde que empezó con la bocha hasta donde está hoy, que ha tenido como culmen, afortunadamente para ella, estar en una Paralimpiada. Me interesa más el proceso, me parece mucho más rico el conocer por ella ese proceso para estar ahí, que ahora que llegue a una Paralimpiada y pueda conseguir una medalla o no, porque su resultado no habrá sido, no tengo medalla, no he pasado de grupo, o no, será todo lo que ha hecho para estar ahí. Ese es el verdadero valor para mí. Que luego se consigue una medalla, bueno, la medalla te da reconocimiento social, porque sales en la prensa, la gente te felicita, los periódicos aprovechan eso, pero eso se queda vacío muy rápidamente. O sea, eso de un día para otro ya no eres noticia, pasas a ser anonimato. Hombre, pero sí es verdad, tú mencionaste Preguntarle a antes... Sara o a Basile o a Magoya cuál ha sido su proceso para estar ahí, y te hablarán, antes que de una medalla, te van a hablar de todo ese proceso, de todas las personas que han estado a su lado, de los problemas que han podido tener y se han resuelto de una manera o de otra. Eso para mí es el verdadero valor de estar en París 2024. Yo creo que la pregunta va más enfocada a decir, oye, si el proceso lo ves como suficientemente interesante como para decir, culminaremos con la medalla. ¿Lo ves? Pero ¿Ves que luego... ¿ves que el proceso, pues la pregunta, ¿no? ¿Crees que el proceso que se ha ido llevando nos facilita el acceso? Pero no, Claro, no como, sí, por no me supuesto. refiero, Pero no me refiero de que darle al resultado, sino el hecho de decir, oye, entiendo lo que quieres decir, del trabajo completo, ¿no? claro, eso es como todo, es decir, cuanto más hayas entrenado, cuanto de mayor calidad ha sido tu entrenamiento, cuando hayas trabajado más el tema en las competiciones, sobre todo en unas Paralimpiadas, pero en cualquier competición internacional, hay un elemento que es el control emocional, que se convierte en básico. Es básico, es decir, yo he visto perder partidos a jugadores que han ido súper preparados, han ido con un nivel de rendimiento excepcional, y por un pequeño detalle donde la emoción se ha clavado, se ha ido del partido. Entonces, la competición también tiene un elemento de suerte. Yo me acuerdo, y lo pongo, José no se va a enfadar conmigo,
Pero yo recuerdo que cuando José se quedó campeón del mundo, él pasó la fase previa de grupos y pasó la primera eliminatoria a octavos. Se cruzó con una chica, creo que era de Austria. Vale. Pues el partido en el cuarto parcial, la chica austríaca lo tenía ganado en el último parcial. José había tirado todas las bolas y a la chica de Austria le quedaban 3. Lo normal hubiera sido que les hubiera tirado fuera, porque en aquel momento no estaba la norma de no juego bolas, sino que lo que se hacía era o tirarlas fuera, ¿te acuerdas, Juanma? O las tirabas a un sitio donde no... Pero esta chica siguió jugando y la situación del juego está delicada. O sea, ganaba por 1-0 y tenía 2 bolas de José por ahí bambando y tira la primera y casi empuja una de las de José. Claro, todo el equipo de técnicos de la selección austríaca estaban arriba, porque esto pasó en Brasil, pegando gritos que eso no puede ser, pero la chica, no sé qué le pasó, que va y tira la segunda y empuja las 2 de José. Y en ese momento José ganaba el partido. Y tira la tercera, que pasó por al lado. Bueno, pues José pasó esa eliminatoria porque la chica hizo lo que hizo. Y luego quedó campeón del mundo. Quiere decir que a veces esas circunstancias en la competición pasan. Y tenemos que saber situarlas. O sea, eso también forma parte del deporte de competición. Es como cuando la selección va, ahora como hay muchas competiciones, hay 3 niveles de competición internacional, pues los challengers son los de nivel más básico, ¿no? Pues ahí donde se suele rodar la gente. Las selecciones que incorporan a chavales nuevos o tal, y se consiguen medallas. Y bueno, pues si tú a eso le das una relevancia mayor o no adecuada de lo que significa, puedes hacer daño a un deportista, porque le haces creer que una medalla lo pone en un nivel que no tiene realmente. Entonces, la competición tiene todas estas situaciones que hay que saber llevar, pero en el caso de una Paralimpiada es una competición tan especial, tan excepcional, que lo que cabe es disfrutar. Que luego has sido bien entrenado, llegas en un estado de rendimiento adecuado y la competición te sonríe y consigues una medalla, bueno, es lo más, evidentemente. Tenemos que hacer un programa, Juanma, de aspectos de la competición. Aspectos deportivos de la competición. No organizativo ni nada, sino un programa que se dedique a la experiencia de deportistas en la competición. Juanma, yo creo que vamos a saltarnos alguna pregunta, vamos que a la porra. Venga, si quieres, vamos, porque nos quedan 4 o 5, pero nos quedan 9 minutos de grabación porque nos tenemos que ir. Entonces, pues vamos a las 15 y a las 17, venga, pues Miguel, queremos hacer una porra tuya de las Paralimpiadas, pero solo en unas cuantas categorías, ¿vale? En las categorías donde participan nuestros deportistas nacionales y en la categoría que a mí me apasiona, que a ti también sé que te apasiona, que es la categoría de canaletas, ¿vale? Entonces, en BS1 femenino, ¿quién es tu favorita? O sea, tu favorita en este caso, en BS1 femenino. A ver, yo te voy a hablar no de personas, sino porque ahora mismo hay países que en su conjunto llegan con un nivel de trabajo muy importante. Entonces tienen a varios deportistas que pueden. Entonces yo creo que hay países como Tailandia, como en parejas y en equipos, ¿no? Que es quizás donde realmente se ve el valor de lo que es la bocha en su conjunto. Pueden estar ahí. A mí me gusta ir a una competición sin... No nos va a contestar ni una pregunta. No me va a preguntar. Es que no estoy habitual. Te voy a decir nombres y te puedo decir cualquiera porque me acuerdo del nombre y no sé ni quién es. Porque a mí me pasa eso ahora. Es decir, sé que en canaleta es ahora mismo la categoría donde el nivel es bestial. El nivel que hay de jugadores es muy bueno, muy bueno, muy bueno.
hace poco estuve de clasificador en Poznan, y a pesar de que en ese torneo vino gente nueva, o sea, es que la gente que se está incorporando llega ya muy bien preparada O sea, que me lo van a poner difícil, ¿no? Entonces no, Sí, para yo ti creo que no hay ningún favorito para ti en BS1 femenina, no tiene nadie así que tú digas, esta para mí es favorita. no, Ni en BS4 masculina tampoco, en la categoría de Basile. no, los asiáticos para mí están ahí. El tailandés, ¿no? Quizás, ¿no? Los Es que yo asiáticos los están- nombres no me es que es otro nivel, eso sí, eso sería para otro programa específico. Analizar qué pasa, cómo se trabaja en determinados países la bocha, para que, aparte de saber que trabajan con mucha gente, la estructura, la esencia está en saber cómo trabajan. Ayer También tiene leí, que ver con la filosofía y la cultura, pero es que eso también se estudia y se... ayer leí, porque sigo en Instagram a la selección de Gran Bretaña de bocha, y ayer leí la composición de la selección y una mujer es analista de partidos. Claro. Va solo grabando y analizando partidos. Pero, Y además la pone así, ¿eh? La pone así claro, en su rol, pone es que analista de partidos. Inglaterra, desde que organizó Londres 2012, el periodo anterior, los 4 años anteriores, generó una estructura de apoyo al deporte bestial, y ya no la ha soltado. ¿Por qué? Porque en Londres arrasaron, y eso generó mucho dinero. Entonces ahora, bueno, no solamente que llevan analistas, es que los entrenadores y entrenadoras que tiene cobran un pastón por entrenar, se dedican a eso. Es un deporte profesionalizado. Ay, Claro, cómo estamos mola. hablando de cosas que... Bueno, Miguel, para terminar, queremos hacerte el cuestionario que hacemos a todo el mundo, que normalmente dura 1 minuto, en tu caso creo que vamos Sí, a durar más de uno. Y nada, son preguntas cortas que tienes que responder rápido. responde rápido ¿Vale? que nos tenemos que ir. Venga, vale. Lo intentaré. Venga, 3, 2, 1, nombre completo. ¿Mío? Claro, el mío. ¿Pero el auténtico o Sí. ¿Has visto cómo no puede que durar un utilizo? minuto? El que utiliza? No, es broma. Miguel Ángel López Vidal. Lugar de nacimiento y residencia. Lugar de nacimiento Albacete, y resido alternativamente en Valencia y en Alpuente. La edad. 62 para 63. Número de hermanos. 2. Comida favorita. Comida favorita. Gazpacho manchego. Ocupación El principal. atascaburras. El atascaburras. Ocupación principal. La principal, trabajar en un centro de educación en Valencia. Lo mejor para ti de la bocha. Siempre las personas. Bolas rojas o azules. Me da igual jugar con un color o con otro. Suelo de parqué o sintético. Me daría igual. Jugar en apoyo o mover bolas. Todo. Pool de 3 o de 4, ¿verdad? Como ahora sí. Siempre de 4. ¿A qué o a quién suspendes en la bocha actual? Suspendo a la Federación Nacional. ¿A quién o a quién, a qué o a quién darías el sobresaliente en la bocha actual? A los deportistas. Deportista de bocha preferido a nivel nacional. En activo. Preferido, no tengo preferidos. Ninguno. Hay mucha gente a admirar. No. Es que me gustan todos. Y a nivel internacional, Igual. tu Intento aprender de cada uno y de cada una. tu mejor deportista de todos los tiempos en la bocha. Mi mejor deportista. Hombre, pero no con la palabra mejor.
¿vale? No entiendo eso. Con el que más vínculo tengo y con el que lleva un proceso más largo como entrenador y como persona ha sido con José. Un Pero sueño, a mí, 30 años. Me pide mucho. un sueño en la bocha. El de ahora, crear la ciudad deportiva Mir de la Bocha. Toma. Ciudad deportiva abierta a todo el mundo, Maravilla. con la actividad deportiva como eje principal, pero donde se desarrolle todo tipo de actividades. Una ciudad paralímpica, el concepto, pero en Amix. Qué guay. Qué bueno. ¿Te has Abierto sentido a al gusto, mundo. Miguel Ángel? ¿Eh? ¿Te has sentido a gusto? Claro, Eso es que va a volver, ¿verdad? cuando queráis. Eso no hay problema. Venga, Hombre, se pues nos han estupendo, quedado, me alegro mucho. se nos han quedado 2 o 3 preguntas, bueno, 3 o 4 más bien, relacionadas con las Paralimpiadas y sobre todo con algunas cuestiones internacionales que me gustaría hacértelas en otro momento. Así que te emplazo Claro. a otro programa. Escucha, esto no es una noticia. ¿Sabes lo que me gustaría a mí recuperar para España? Una competición internacional. Organizar una competición. Pero para mí, organizar un evento internacional o incluso un campeonato de España, que es otra de las que podríamos hablar, va más allá de organizar la propia competición. Es decir, yo creo que tener un campeonato de España, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, es una oportunidad única para trabajar con colegios, asociaciones, con la sociedad en general y hacer que la bocha sea reconocida como lo que es un deporte mágico. Pues estupendo, pues con esa Pues propuesta nada. nos quedamos. Miguel, Vale. un abrazo fuerte. Y muchas Nos vemos gracias. pronto en el puente. Sí, Y ojalá. nos vemos pronto y darle, los que veis esto, darle al like, suscribiros y todas esas cosas. Un Muy abrazo. bien. Un abrazo. Un abrazo. Que vaya Hasta bien. luego, chao. Hasta luego. Y que le vaya bien al equipo español en París. Hurra, hurra. ¿Eh?